Buen día muchachos, chicas. Voy a hacer una presentación para el grupo hoy sobre la importancia y la fuerza, el poder de la comunicación, al nivel de propagandístico. Cuando decimos propaganda no quiero decir propaganda política, intencional, campañas para divulgar ideas, no, me refiero a la sugerencia. O sea, es una palabra que a lo mejor no estoy usando de la mejor manera, pero en realidad lo que ocurre es que la educación y la propaganda en un lugar, en un punto, se juntan. Todo lo que nosotros aprendemos de las escuelas, de lo que dice la gente en la calle, de las publicidades en televisión, y inclusive la propaganda política de ciertos países, dirían algunos de los países en el occidente, que quieren divulgar ideas políticas, se juntan en el mismo punto por cuanto concierne lo que luego se convierte en el hablar, el hacer de la gente y del país. Bien, empecemos por lo más esencialmente fundamental. La noción que se debe comprender para que todo lo que voy a explicar luego tenga sentido. Lo que hace posible y determina la realidad de un país y de una civilización, o sea, lo que hace posible nuestro mundo, lo que cualquier cosa que se le ocurra a quien sea hacer con un país, hacer con una ley, lograr en la cultura, lograr en la civilización, la realidad de nuestra existencia en el vivir de todos los días, viene, viene otorgado, o sea, posibilitado, es posible, se puede manifestar, ocurre por dos fuerzas principales. El tiempo, el pasar del tiempo, la medida del tiempo, el tiempo que tarda. El tiempo y el hablar, o sea, la escritura, la educación, pero la comunicación, digamos. La comunicación escrita, porque la civilización y los países, la realidad más real, más cierta, más valedera, es la comunicación hablada, porque empieza todo por el pensamiento, después el hablar y después la escritura. Pero lo que termina dando forma a las cosas que fijamos en la civilización para que sean nuestros instrumentos de vivir, o sea, los países, la civilización, las leyes, las formas de comprender, lo que hay que estudiar para saber y poder hacer, todo esto ocurre por la palabra escrita. O sea que las dos cosas que dan forma y hacen posible la realidad, la experiencia de nuestra civilización, es el tiempo y la comunicación escrita. Como expliqué antes, hay un orden en la comunicación, un orden en que viene desarrollada la existencia de la comunicación. Y es, primero de todo, el pensar, la idea, la intención, la necesidad, todo lo que ocurre en silencio en nuestro cerebro. La reacción a lo cual vamos a querer decir algo, pero que primero pensamos o nos hace creer algo. Luego enseguida viene la intencionalidad, lo que queremos, la intención. Y luego viene la palabra, el hablar. Cuando
una persona habla y el otro la escucha, llega a los oídos de la otra persona lo que ha escuchado. Sin embargo, lo que escucha tiene que haber ya tenido su forma de ser interpretado anteriormente. O sea que el orden pensamiento, interpretación, intención está posicionado de la misma manera como un espejo con la otra persona. Y esto hace que ocurra una situación, que es la situación que vivimos, una condición, digamos, que venimos viviendo desde que nos empezamos a hablar y a conocer palabras. Es un orden que no es un orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que es un orden que es 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0. O sea, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0. Esta es la condición de la comunicación. No es como pensamos normalmente, que yo digo una cosa, la otra persona lo hace. En realidad lo que estamos asumiendo, que es la manera en que funciona la comunicación, es que uno dice algo, el otro se la cree o no lo quiere hacer o lo hace y se efectúa la comunicación. En realidad se necesita que el otro cerebro comprenda, porque la comunicación, el hablar, el escribir, en realidad es algo que no surge, o sea, el origen de los idiomas, la construcción de los idiomas, el hablar mismo del ser humano, no es algo que ocurre, que nace en un punto, es algo que nace en un punto hecho de dos personas, o sea, de dos puntos que son uno. El hablar, el escribir, el idioma, requiere para su propia constitución existencial que haya un emitente y uno que recibe. Ahí es donde tiene existencia, significado, fisicalidad, realidad, verdad, el hablar. O sea que no podemos hablar nunca, en realidad, a pesar de que ese es el mundo que estamos acostumbrados a escuchar, que esa persona dijo y por lo tanto, en realidad la verdad, o sea, la realidad fisiológica del hablar y la comunicación es que una persona dijo lo que otro entendió y por lo tanto es. Porque una persona comprendió lo que otra persona dijo, dijo algo que se necesitaba que otro dijera o que otro creyó y por lo tanto es. Siempre es por la necesidad de dos cuerpos. ¿Okay? Esto es importante. Estaba por poner esto como un primer capítulo y me quedé pensando que a lo mejor ese último punto lo necesito explicarlo, aclararlo aún más. Yo puedo decir algo, pero sin que ese algo por los oídos de otra persona sea reconocido como tal, ese algo no es nada. O sea, yo puedo decir, ¿eso se comprende? O sea,
la comunicabilidad, el valor del idioma, la comunicación, la información, todo lo que parte del hablar y del escribir humano, que luego constituye la construcción del mundo, que luego se hace en la realidad que creemos, que estudiamos, que le decimos a otro es así, debe ser así, o lo hagamos de esta manera, nunca encuentra su origen en un punto, o sea, en una persona. No hay el padre de la filosofía, de lo que sea, no existe. O sea, existe en el sentido que fue la única persona que logró un montón de avances y inserimientos, no sé si eso es italiano, perdón, inserciones eh, de, de algo en un momento histórico de la historia y por lo tanto se crearon en los padres de o el padre. Pero en realidad no existe la verdad absoluta y total, ni siquiera sobre algo que ya está bien conocido o hablado, en una sola persona. Porque el idioma, el hablar, las palabras, la comunicación, no tiene, es un fantasma, no existe, sino tiene el, la recepción y la validez, el reconocimiento de otro. Y esto es así simplemente porque la construcción natural de Gaia, o sea, en la manera que evolucionó la vida, por lo menos en este planeta, es porque se debe al hecho que cuando comenzamos a hacer sonidos y a comunicarnos, que los animales lo hacen, aún antes de que inventáramos el escribir, nunca fue nada ese sonido si los oídos de otro ser no lo reconocían o no se había establecido entre los dos que ese sonido quiere decir tal cosa. Por lo tanto, es como que dijésemos que los oídos y la boca es una sola cosa, por cuanto refiere al hablar, a la comunicación. Parece obvio, ¿verdad? Pero esto es, si se le presta atención a cuándo ocurre la importancia de su significado, muchas veces nos encontramos gente que nos dice, esta es la verdad. Y te hace reír, porque en realidad la gente habla como que yo lo sé y a mí nadie me va a poder probar lo contrario. Primero todo, esa persona lo sabe porque se lo dijo a otra persona, lo aprendió del mundo, lo leyó en algún lado, tanto para empezar. Y en realidad, en cualquier momento de su existencia, eso puede ser desprobado, cambiado, evolucionado, avanzado y transformado por el efecto, la influencia de otra gente. O sea que no hay una verdad jamás, hay una verdad absoluta contenida en una sola mente, en una sola persona. Bueno, esto es lo mismo que acabo de decir la vez que paré el video anterior. Espero que se entienda como una reafirmación de lo mismo, porque es un solo concepto. Es importante comprender que la verdad, para establecer la verdad, el significado del hablar y de la comunicación, nunca vas a poder requerir menos, nunca va a ser posible requerir menos que dos personas, por lo menos. O sea, que el hablar, la comprensión de la verdad, la comunicación, todo empieza por dos personas, que tiene sentido también en la comprensión de la naturaleza en términos de Gaia, porque en realidad el ser humano, ya se está haciendo más largo, esto es lo que quería, porque ahora lo pongo en el grupo para nosotros, y va a ser como un primer episodio o primer capítulo y después vienen otros. Porque en realidad el ser humano, para comprender, porque esto es interesante porque
confronta muchas las escrituras y hace que interpretemos lo que ya está escrito no como que está equivocado, sino que como lo que veníamos, como que lo veníamos interpretando mal y se puede reinterpretar. Cuando me refiero a escrituras no me refiero solamente al cristianismo, sino que a lo que dicen muchas escrituras de la antigüedad. El ser humano en realidad no comienza con uno, no es el hombre y después la mujer. El ser humano completo, el ser humano, es el hombre y la mujer. El hombre y la mujer es el ser humano. O sea que empieza con dos, pero, o sea, el uno, que es el ser humano, el individuo, en realidad, en su comprensión total, absoluta, es la constitución de dos seres, o sea, de dos géneros, el hombre y la mujer. El hombre y la mujer es el ser humano. Cuando hablamos de él, estamos hablando siempre de dos. Pero bueno, esto también es importante, pero lo explico en otras temáticas. Pero lo explico para que se comprenda, se comienza a ver un poquito lo lindo de la filosofía gaia humanista, porque hace que la comprensión de distintos sectores siempre ¿cómo? No, se colaboren uno con el otro, aunque se está hablando de una nada que ver por acá y el otro está hablando de nada que ver por acá, siempre están girando y mirando a una creación con elementos de fórmulas sencillas, de elementos divinos, que siempre repiten lo mismo. De dos en realidad era uno. Bueno, no quiero mezclar las cosas. Estamos hablando, con esto cierro el primer capítulo, estamos hablando de la importancia de lo que decimos, del decir, del educar, del diseminar, del enseñar, de la comunicabilidad. Y en realidad estamos hablando de lo que, lo que ocurre y cómo se desenvuelve la manifestación de la comunicación en la civilización, regida, en cuanto a que es regida por el tiempo y la comunicación. El tiempo, hay poco que podamos hacer para afectarlo, para alterarlo, pero la educación, la palabra, los idiomas, el hablar, la comunicación en sí, sí, obviamente es nuestra creación, es nuestro invento, y cuánto lo hablamos y lo que decimos está totalmente regido por el ser humano. Cuando hablamos de la importancia de la comunicación, de la propaganda política, de la diseminación de educación y de ideas en todos los distintos medios culturales, sociales, informáticos, oficiales, informales o como sea, estamos hablando, se incluye al tiempo, porque estamos hablando del desenvolvimiento de la pura comunicación, de la pura comunicabilidad. Necesita el tiempo para que logre hacer algo, no solo para que llegue enseguida a los oídos del otro, que es absolutamente necesario, sino que para que esto que se habló con dos personas llegue a hacer algo y termine por construir algo o por enseñar algo o por resultar en una decisión para varias personas. Entonces, sin el tiempo, bueno, sin el tiempo el hablar no podría existir tampoco porque necesitamos tiempo para las palabras, pero es importante comprender que el tiempo es parte de ello, porque si no alcanzamos a desenvolver un plan, un proyecto en el tiempo necesario para que, dos puntos, porque ahí se abre toda otra cosa grande de vuelta, no
no se concluye, no se realiza lo que queríamos hacer tan elaboradamente, no llegamos a hacerlo a un determinado momento, un determinado punto en el tiempo y no se materializó. Entonces, la educación en cuanto a que es la comunicabilidad que hace que resulta en la civilización, tiene absolutamente una relación inseparable del tiempo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en muchos países vemos obras, inclusive acá en Italia, edificios que se empezaron y no se terminaron. Eh, y están ahí en obras paradas hace 20, 30 años. En ciertos países no, en ciertos países esto no ocurre. Comprender eso es complejo y no es sobre, bueno, ellos comprendieron el tiempo y nosotros no es algo que se pueda explicar fácilmente, porque estamos hablando de dinámicas que se encuentran infundidas en muchas formas en que se desenvuelve y se desempeña la civilización. Pero simplificándolo, se podrían decir cosas como que, por ejemplo, no nos importó lo suficiente en que otros concuerden con nosotros. O sea, un grupo de personas querían hacer el Bristol Center, querían ganar dinero, es un edificio, una obra abandonada en Mar del Plata hace 30 años, que para mí es como me gustaría ser Rockefeller porque quisiera agarrarlo y hacer algo hermoso para Mar del Plata, donde se encuentra enfrente podríamos tener una plaza de la Revolución hermosa entre el casino y el Bristol Center, aprovechando que no se terminó un centro real para donde se fundó Mar del Plata, que sea un lugar peatonal, no de colectivos y de caos. Pero bueno, eh, y aprovechando que este edificio todavía hay que terminarlo, entonces sería lindo que se aprovechase esta desgracia, pero no se explica la desgracia porque vivimos con este edificio parado ahí horrible hace como 40 años. Eh, que le interesó a esta gente obtener algo y no le importó menos que la municipalidad, que los bancos, que lo que sea, porque no lo sé enteramente bien, como los mecanismos de por qué falló, los mecanismos de por qué falló el Bristol Center, o se paralizó, mejor dicho, pero ¿viste? Ahora hay que remover fierros oxidados, es un desastre. Bueno, eh, y bueno, y no ocurre, esto es una manera de aplicar lo que expliqué de una forma sencilla. No les importó lo suficiente otros grupos, otras entidades, entonces cuando el tiempo avanza, estas otras entidades que sí eran intrínsecamente importantes a que se completase el proyecto de Gelbert, me parece que se llamaba, este, Gebhardt, no me acuerdo, bueno, que muere en un accidente de avión. Este, sí tenían sus propios motores, continuaron avanzando y él no pudo enganchar el plan que tenía él para completar esta obra en el tiempo suficiente, además de que murió. eh, o quizás la muerte suya, de cierta manera, entra en esta misma explicación. Al morir él, no había otros que pudiesen completar, porque ahí hay mucho egoísmo, hay mucho y poco interés en trabajar y en armonizar con las demás fuerzas que iban a ser parte de que se completase esta obra. Así que es un ejemplo de por qué es necesario comprender que el tiempo y la comunicación son una sola cosa. Y si tratas de embromar con la naturaleza, como dicen en inglés, si tratas de hacer las cosas sin que tener una comprensión de cómo funciona la vida,
la existencia humana en Gaia, en nuestro en nuestra casa, en nuestro hogar, no te van a resultar las cosas por más que sean ideas brillantes. Bueno, ahora sí lo cierro. Y a ver, voy a seguir después con el tema de la diseminación de ideas y la importancia que es en que nos hablemos y eduquemos y discutamos y tengamos polémicas sobre las cosas que decimos nos importan, y no ser vagos, sino quedarnos a que los demás lleven adelante las cosas en otros países o en el nuestro, porque esto lo que hace es que ser un país que dice vamos a hacer, queremos hacer, vamos a lograr, estas son las cosas que queremos, y después resulta que no se hacen porque otros estaban más motivados, aunque fuesen por motivos más egoístas, sean que para nuestro propio bien, sea que de adentro del país que de afuera, hace que tantas veces ocurra eso. Bueno, no sé si conocen el viejo tema de que los países latinoamericanos, especialmente en Centroamérica, vos los ves tan serviciales y tan humildes y, o sea, con tan poca ambición comparado, qué sé yo, a Noruega o a Dinamarca. Y la explicación era que el colonialismo subdujo, ay, no me viene esta palabra, los oprimió, los españoles los tenían todos como, como pichis, y bueno, los genocidios y abandonados en la pobreza, etcétera, que se hizo, después las clases superiores en Perú, en algún momento también se hablaba de esto, Perón hablaba de esto, creo también, o sea, por cuanto que se crean oligarquías, pequeñas clases de gente que sí sabe lo que hace y, mejor dicho, sí está yendo donde quieren ir, mientras que las masas que simplemente conforman lo que necesitan para vivir y se dejan llevar, crecen, bueno, terminan por ser personalidades que se entregan fácilmente. Todas estas son fuerzas, cosas que nos ocurren a la personalidad social de una nación, no solamente por un colonialismo de 300 años, como en las Filipinas, eh, o por otros motivos, pueden ocurrir por una guerra psicológicamente devastadora, aunque la tapemos con cuentos de heroísmo y cosas no lo hablamos directamente o lo decimos a otras cosas al respecto. El efecto subconsciente, o sea, la persona que no reacciona a ver su hermano o su hermana insultada por un extraño, a comparación de la persona que sí salta y mata trompadas a la persona que insultó a su hermano o a su hermana, vienen los dos afectados personal e íntimamente en su psicología con las mismas dinámicas. O sea, a pesar de que nosotros hemos hablado, y bueno, los ingleses, ¿qué hacen cuando ganan una guerra? Tratan de continuar dominando. Dominan que hay que avisar, ahora cada movida militar, cada vez tratan de apretar más los tornillos en maneras, mientras que por afuera parece que están siendo de manera civil, humanitaria, democrática, pero en realidad van derechito en silencio donde saben nos importa. Y con un efecto, con otra manera, o insultando,
nuestra mujer, primer mujer presidenta. Chao, ya es media hora, ahora va a tardar 3 años para cargar esto en otra forma en que perdemos nuestra confianza en nosotros mismos, o nuestro sentido, empezamos a decir, bueno, tú no saber dónde querés ir, no tener un timón, resulta en un despilfarre, en un despatarre de comportamientos distintos. No es que solamente bajamos la cabeza, se baja la cabeza en el sentido de Centroamérica o las Filipinas, como estaba diciendo, porque el trato era específico. Colonialistas, ricos, opresores, sobre una masa inmensa de gente obediente que no tenía todas las herramientas de la avanzada civilización. Pero hay otras maneras de despedazar el sentido del querer propio, de tener dirección, del querer ir adelante, del saber lo que querés y ser organizado en lograrlo. Por ejemplo, si a vos te insultan la madre, es distinto a insultar a un padre. Bueno, si sos varón, un poco decís, voy a ver qué hace papá y me pongo a su lado y lo defiendo. Si es tu madre, quizás no la pensás 2 veces y te mandás de cabeza a cagar a trompadas a la persona que está insultando a tu madre. Bueno, estas dinámicas naturales ya están en todos. Estamos hablando de los varones en este caso. Con las mujeres es distinta, pero también hay un contraste entre cómo hay más solidaridad, quizás para una mujer. Si están insultando a la madre, enseguida viene a la lucha a su lado, mientras que si está por el padre, un poco como que espero que papá sepa cómo defendernos, en vez de estar alertamente a ver si papá me necesita. O sea, hay dinámicas reales existentes, universales, en la psicología natural humana que compartimos todos. Bueno, entonces, si sos un país, sabemos, parece que no nos importa demasiado, pero la Argentina fue el primer país que tuvo una mujer electa presidenta, uno de los primeros países en la historia de la humanidad, ¿eh? Porque hubo mujeres presidentas, pero si hablamos de todos los países, la Argentina, ¡pum!, uno de los primeros países que elige una mujer presidenta. Esto es algo, qué sé yo, los americanos hubieran hecho desfiles por todos lados, para dar un ejemplo. Nosotros estamos siempre con otras cosas. Bueno, no obstante, seguramente esto nos tocó la sensibilidad que ocupa naturalmente nosotros. Era una mujer que estaba en la presidencia. Es increíble que el argentino está tan desconectado de cosas esencialmente importantes en lo fundamental de la psique humana, que no le pareció absolutamente extraño para nada que una mujer, madre, esposa, no son cualificativos de halagos, estos son simplemente hechos. Era casada, tenía hijos, fue la primera mujer presidenta, era insultada, llamada yegua, ladrona. O sea, no es que sea justo que no sea justo hacerlo, porque acá no debería ser una desesperación por juzgar al prójimo. Debería ser un poco más una sensibilidad hacia lo que es, Y lo que era esto. Ahora, si hubiésemos sido más sensibles a esta realidad esencial, seguramente hubiésemos tenido otra actitud, por más que tenga los defectos que haya tenido o que tiene, en el momento en que aparecían, se mostraban, venían a la luz uno de estos primeros defectos, el pueblo, siendo más sensible a que era una mujer y cómo son las mujeres, porque otro problema que tengo con la importación de ciertas culturas extranjeras es que se está diluyendo como esta comprensión en la sensibilidad innata de cómo tratar, cómo ser, cómo comprender una mujer, cómo tratar, cómo comprender un hombre. Todos somos así como números
nos quieren cortar con la tijera así, encima, y somos todos unidades de funcionamiento. Y no es así. El ser humano está hecho de dos seres, íntegramente uno, pero dos seres que se complementan. Esta sensibilidad es fundamental tenerla como elaborada, articulada en nuestra sabiduría, en nuestra intuitiva, que después resulta en nuestra motivación intuitiva. Ahora, que un país venga expuesto a semejante maltrato en la prensa, o sea, que, a ver, déjame que yo le tiro una pelota de barro, a ver, déjame a mí, yo también la insulto, que se convierta en eso, seguramente tuvo un efecto desgastador en alguna parte de la psique del país. En algún lugar algo vino dañado, o sea, no sé si dañado, pero disuelto o erosionado en algún lugar, porque son las cosas, son las partes de la psique humana que son incambiables. O sea, si hay una pelea entre el pueblo sin injusticia, pero fuerte de discusión contra el presidente, y que el presidente en vez de agarrar y decir mentiras, se pone así y discute contra el pueblo, dice, no, pero ustedes los que no entienden, entonces vayan y edúcanse, porque nosotros sí acá en el gobierno entendemos esto, y ustedes nos están demostrando que entienden el otro, dice aquella cosa, dice, este otro tema, dice el presidente. Y el pueblo, no, pero usted no me venga con eso porque en realidad son ustedes los que tendrán que saber tener ese conocimiento. Entonces ahora no traten de descargarse la responsabilidad ¿entendés? Y se hace una discusión, una pelea de hombres inteligentes por el bien del país en común. Eso tendría otro efecto en la personalidad cultural y la psique del pueblo, del país. Todo tiene un efecto en la personalidad cultural y en la psique del pueblo. Todo resulta en lo que nos convertimos. Y nosotros le hicimos eso a la primer mujer que fue la líder del país. O sea, ¿cómo nadie dijo paren, cálmense? Eso es lo que nunca entendí. Como nadie nunca dijo, paren un cachito. Pensemos hay que tratarlo de otra manera esto. Hay un problema, es tan distinta a los demás presidentes, todos están robando en todo el mundo. ¿Por qué la queremos agarrar y colgar y revolotearla con una muñeca que se le puede dar contra la pared? ¿Estamos locos? ¿Cómo nadie se le ocurrió detener al país? Bueno, listo, lo dije. Ahora sí, termino esta puntada y sigo con la importancia de la comunicación en el ámbito político. ¿Y para qué esconderlo? En el ámbito de la discusión y el argumento con Gran Bretaña respecto a las islas.